orar. Amado Dios, gracias por la oportunidad de un día nuevo. Gracias por la salud, gracias por la vida. Gracias por habernos traído con bien a este lugar para poder reunirnos como iglesia, para adorarte, para alabarte y para conocer más de ti. Te ruego, Padre, que como siempre seas tú quien hable al momento de abrir tu palabra. Son tus palabras las que dan vida, no las de ningún hombre, solo las tuyas. Así que rogamos, Padre, que sean esas palabras las que hagan la obra en cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades, conoces lo que necesitamos y tu palabra es más que suficiente para todas nuestras necesidades. Amén. Estoy bastante feliz hoy, creo que más de lo que normalmente estoy los domingos. Yo creo que en parte es por el hecho de que ayer pudimos tener esa reunión los varones y superó con muchas expectativas, superó con grandes creces mis expectativas. Yo sentía que mis expectativas eran buenas, pero Dios pensaba más de lo que yo podía pensar. Así que estoy muy agradecido por eso, porque creo que fue de bendición y me alegró ver muchos hombres reunidos. Hoy en día hay crisis de hombres, y no es que no estén naciendo hombres, sino es que no hay hombres que sepan lo que significa ser hombres. Y la solución está en la palabra. Así que el hecho de que hubiese tantos hombres reunidos de la iglesia es de bastante ánimo. Así que gracias a todos por haber ido. A los que no, prontamente haremos otra y esperemos que puedan estar. Y gracias a las hermanas que pudieron aportar también con algunas cosas para comer. Fueron muy bien aprovechadas, créanme. Y por sus oraciones también por la reunión. Hoy es el primer domingo del mes de diciembre, domingo 5 de diciembre. Y hoy empezamos una serie corta de 3 predicaciones acerca del tema de Adviento. Y el año pasado, que fue nuestro primer diciembre como iglesia, también lo hicimos. Pero creo que vale la pena aclarar algunas cosas que se aclararon en esta ocasión, porque creo que muchas personas van a escuchar esto o este tipo de serie tal vez por primera vez. Y la primera es que si uno escucha la palabra Adviento, posiblemente lo primero que viene a su mente es catolicismo romano. La corona, las velas y todas las cosas similares. Eso fue lo que pasó en mi mente la primera vez que la escuché. Mi abuela materna siempre lo hacía, así que eso era como que la forma como lo relacionaba. No estaba acostumbrado a escuchar eso en un ambiente cristiano protestante. Sin embargo, el Adviento es una temporada que en efecto empezó a celebrarse antes de la Reforma, y en ese tiempo no había protestantes ni simplemente era la iglesia, y había cristianos verdaderos y cristianos falsos, y se celebraba la espera de la llegada del Señor, se celebraba el momento de recordar que Jesús nació. Y cuando se da la Reforma, entonces fueron los cristianos protestantes los que comenzaron a hacerlo con mayor énfasis, porque entendían que la salvación era por gracia, que fue dada a través de Cristo. Entonces consideraban que era digno recordarlo y celebrarlo. Hoy, y bueno, durante hace mucho tiempo, pero hoy todavía, hay mucho debate inclusive dentro de los creyentes sobre ¿se celebra o no se celebra la Navidad? Unos dicen, no, esto empezó con una cultura pagana, y es totalmente cierto, y por eso no lo debo celebrar. Y otros dicen, no, lo que celebramos es a Cristo, no celebramos eso. La respuesta es hay libertad. Si usted quiere celebrar Navidad, usted puede hacerlo. Si usted no la quiere celebrar, no la celebre. Ninguna de las dos es pecado. Ninguna de las dos es más santa que la otra. La razón por la que vamos a hacer esto es porque consideramos que es importante predicar de esto. Y pudiésemos predicarlo en febrero, en junio, en cualquier momento del año. Esto no necesita ser predicado en diciembre. Pero lo hacemos en diciembre porque es la época donde se atribuyó esta celebración históricamente, y queremos entonces aprovechar la oportunidad para hacer prédicas relacionadas a este evento que es real, que es histórico y que es bíblico. El nacimiento de nuestro Salvador, su encarnación, su llegada a este mundo. Si usted celebra Navidad, si usted la celebra, no lo vamos a desanimar a que no lo haga, queremos que lo siga haciendo. Pero lo que sí queremos es que cuestione, si la celebra, cómo la celebra.
¿qué diferencia hay entre su celebración de Navidad versus la celebración del vecino que no es cristiano? Aparte tal vez de la música, aparte tal vez de que posiblemente no se emborrachen, aparte de eso, ¿qué otra diferencia hay? Porque normalmente en la mayoría de los hogares cristianos no hay mucha diferencia. Es el arbolito, los regalos, la comida y celebramos y todo bien. Y de hecho, muchos cristianos han quedado creyendo que la tradición de la Navidad hoy es más como, es para pasar un tiempo en familia. Y la Navidad, aunque se puede usar para un tiempo en familia, su razón principal, si se celebra, no es para pasar un tiempo en familia. De nuevo, no es que está mal hacerlo, pero no es la razón principal. La razón principal debe ser celebrar o recordar el acontecimiento que decimos que celebramos. Porque esta es la única celebración que es irónica, ¿no? Se celebra supuestamente el nacimiento de Cristo, pero en la mayoría de los hogares Cristo está ausente. Y nada se habla de Cristo. Donde no hay ninguna importancia en que Cristo nació. Y lamentablemente muchas veces dentro de los cristianos. Y el Adviento es algo que nos ayuda a poder enfatizar o redireccionar nuestra celebración a la persona principal, a Cristo. No somos nosotros. Si en su Navidad no hay comida especial, si en su Navidad no hay regalos, no importa, porque usted no es el centro, es Cristo. Entonces es Cristo quien merece ser alabado y adorado. Si tiene eso, gloria a Dios y déle gracias a Dios por eso. Pero aún si no lo tiene, el regalo principal que Él vino a dar no fue la comida ni el regalo, sino la salvación. Y es lo que tenemos que recordar en este tiempo. Y que fue un hecho histórico, real y que merece ser estudiado, anunciado y predicado porque es el Evangelio. De hecho, quedé con ganas de seguir cantando, pero no se podía porque el programa hoy está bastante cargado. Pero esperamos que el próximo domingo podamos cantar un poco más canciones alusivas al evento. Vamos a buscar Hebreos 1. Hebreos 1. Y voy a leer los versículos del 1 al 4. Después tengo que aclarar algo. Cuando uno empieza a predicar de manera expositiva y secuencial, las predicaciones temáticas que antes uno sentía que eran las más fáciles, ahora son las más difíciles. Porque es como que de qué texto hablo y el tema y busco ya y tengo que hacer, cuesta más que cuando sabes que el que sigue ya le puede seguir la línea a todo. Así que son necesarias las predicaciones temáticas, pero ahora cuestan mucho más que antes. Hebreos 1, del 1 al 4, dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. El título de la prédica es Dios rompe el silencio. Dios rompe el silencio. Y el silencio es simplemente la ausencia de ruido, la ausencia de sonidos. Pero hay silencios que no necesariamente implican ausencia de ruido o de sonido, sino la ausencia de un sonido en particular. Por ejemplo, cuando el mundo católico romano está en espera de que haya un nuevo papa, que se está el concilio para determinar quién es el nuevo papa, no es que hay silencio en el mundo, la gente sigue haciendo su bulla y hablando, pero hay un silencio en el sentido de que no hay noticias nuevas de quién será el nuevo papa hasta que se ve ese humo blanco y se sabe, hay un nuevo papa. Se rompe esa tensión de espera, que puede ser días, semanas, dependiendo de cuánto tiempo tome. Lo mismo pasa en nuestro contexto personal. Hay veces que hay silencio, pero es porque alguna persona que amamos, que respetamos o que anhelamos,
no se ha podido comunicar por nosotros, por cualquier razón que sea, ese silencio se percibe y la persona siente como que hay un silencio, me hace falta algo. Mi mamá me decía cuando me casé y me fui de la casa, que ella sentía el silencio en la casa y no era que no había bulla, sino que extrañaba las conversaciones que tenía conmigo cuando estaba yo en casa. Pero no, estaba mi papá, estaba mi otra hermana, estaba todo el mundo ahí, pero ella sentía ese silencio, como que hay un silencio que a ella le incomodaba o que le hacía extrañarme. Ese tipo de silencio es el que vamos a hablar hoy. No es un silencio donde no había nada en el mundo, donde todo era silencio, pero había un silencio de parte de Dios en el mundo. Y eso era extraño, porque como bien dice el autor de Hebreos, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, Dios es un Dios comunicativo. A Él le importa y le ha importado siempre comunicarse con su creación, con el hombre. Desde Génesis, Dios le habla a Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios habla antes de crearlo para crear al mundo. O sea, Dios crea por la palabra, hablando. Luego le habla a Adán y Eva, le habla a Caín cuando comete el pecado, le habla a Noé. Génesis 6:13 dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Desde antes de esta ocasión, no se menciona en Génesis recientemente que Dios le hubiese hablado al papá de Noé o al abuelo de Noé, pero Dios luego viene y le habla a Noé. Así que hay un silencio, pero mucho más corto. En casi todo Génesis, Dios le habló a su pueblo de manera audible, pero invisible. Solamente su voz. Y en algunas ocasiones, cuando está Jacob, le habla por medio de ángeles. Luego en el Éxodo, Dios le habla de manera particular a ciertos individuos, pero el resto de personas escuchaban a Dios por medio de la persona elegida por Dios. Dios le hablaba a Moisés, y Moisés recibía la palabra, y Moisés entonces le hablaba a Israel y a Egipto. Él era el vocero de Dios. Luego fue Josué. Luego un poco de silencio en el tiempo de los jueces, como ya pudimos ver. El pueblo se apartó de Dios, así que no hubo mucha palabra de Dios en ese tiempo. Y formalmente vino a haber más palabra de Dios cuando llega Samuel, que fue el final del periodo de los jueces y el principio de la monarquía. Samuel era un profeta, que también fue juez, que habló de parte de Dios. Y Samuel es también alguien interesante porque llega en un momento donde había algo de silencio. Llega de una madre estéril, una mujer que no había podido tener hijos, así que ese es el primer hijo. El hijo anhelado llega y es dedicado por completo al servicio de Dios, desde pequeño. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19, dice, Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Samuel fue un gran profeta, porque todo lo que Dios le dijo que dijera, todo él lo dijo. Y llegó a ser como ese alivio del pueblo de que no había palabra de Dios de una manera constante, y Samuel vino a hacer eso que no tenía Israel. Y cuando vienen los reyes, Saúl, David, Salomón y todos los que siguen después, durante todo ese tiempo de la monarquía, Dios siguió hablando a través de los profetas. Y algunos lo mencionan en la Biblia con libros, Habacuc, Malaquías, Sofonías. Hay otros que se mencionan en historias particulares, pero que no tienen libros, pero que estuvieron ahí. Y hay otros de los cuales ni siquiera sabemos que existieron sus nombres, pero estaban ahí. Dios hablando a través de los profetas. El pueblo tenía la palabra de Dios durante todo ese tiempo. ¿Y qué significaba entonces que el pueblo de Dios pudiese escuchar la voz de Dios? Al pueblo eso debía ser alegría, verdad. A los que no eran de Dios, incomodidad
y juicio. Cuando Noé recibe palabra de Dios, la noticia que Dios le dio a Noé era alegría para Noé, pero era tristeza para los demás. Cuando Dios le habla a Moisés, la alegría era para los israelitas y tristeza para los egipcios. Cuando Dios le habla a Josué, eso era alegría para los israelitas, tristeza para los cananeos. Cuando Dios le habla a Samuel, debía ser alegría para los israelitas y tristeza para los filisteos. Dios le habla a David de la misma manera, alegría para los israelitas y tristeza para todos los enemigos. Cada vez que Dios habla, hay alegría para los que aman a Dios. Es más, cuando el pueblo de Dios no tiene la palabra de Dios, sufre. Cuando el pueblo de Dios no tiene revelación de Dios, hay dolor. Es precisamente por eso que la memorización de la palabra es tan importante. Porque en muchos lugares donde el cristianismo es perseguido, pierden las Biblias físicas y ni hablar de las digitales. Y sufren los cristianos. ¿Cómo me animo si no tengo la palabra de Dios? Pero aquellos que han memorizado pasajes, capítulos o libros enteros, pueden tener algo de consuelo porque tienen algo de la palabra de Dios. El pueblo de Dios necesita palabra de Dios. El pueblo de Dios es sustentado por la palabra de Dios. El pueblo de Dios se debe alegrar por la palabra de Dios. Y eso es importante porque eso también nos debería llevarnos a examinar nuestro corazón en qué tanto yo anhelo la palabra de Dios. O cuando yo escucho la palabra de Dios, ¿también hay alegría en mi corazón? ¿Es la prédica la parte menos importante para mí en el culto? Yo quisiera cantar y no escuchar prédica. O yo quisiera que la prédica fuera 15 minutos y se acaba y ya no escucho más. O yo no quiero leer la Biblia en la casa porque da pereza, no tengo tiempo. ¿Es esa nuestra actitud con la palabra de Dios? Porque nuestra actitud con la palabra de Dios va a determinar de qué lado estamos. El pueblo de Dios se alegra por su palabra, es consolado con su palabra. Por más que sea dura, porque fue dura muchas veces y sigue siendo dura en muchas cosas, pero se alegra con la palabra de Dios. El Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia. Todo lo que habla ese salmo es cuán importante era la palabra de Dios para David. Lámpara es a mis pies tu palabra es como bálsamo, y todos los adjetivos que utiliza para describirla son adjetivos buenos, adjetivos de tranquilidad, adjetivos de consuelo, a pesar de que la palabra de Dios para David a veces fue de confrontación. Dios le tuvo que decir a David, por medio del profeta Natán, cuando había pecado, pecaste. Pero para David, de todas maneras, seguía siendo palabra buena. Él se sentía sustentado con la palabra de Dios. Y dice David que cuando cayó, se sintió mal. Así que aunque la palabra de Dios en ese momento, cuando el profeta Natán confronta a David, fue dura, David sintió, esto es mejor que cuando no la tenía. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y Dios se ha preocupado en que la conozcamos. Dios se ha preocupado en que el pueblo de Dios la pueda tener, que él tenga acceso. Habló directamente, habló por los ángeles, habló por los profetas y siguió hablando. Cada vez que Dios usaba un hombre, había una expectativa especial en esa persona sobre, esta persona es la que me trae palabra. Y de nuevo, estaba la diferencia entre el que amaba a Dios y el que no. Hay una historia en Reyes del profeta Micaía, cuando el rey del norte quiere ir a la guerra y el rey del sur va a acompañarlo y le dice, consultemos con el Señor. El rey del sur amaba a Dios, el rey del norte no. Y el rey del sur le dice, llama a un profeta para que nos hable. Y el profeta del norte llama a falsos profetas. Él sabía que eran falsos profetas de Dios. Esos que iban a decir, Dios dice esto, Dios dice lo otro, pero que no hablaban nada de verdad. Pero que se escuchaba bien para él. Pero el rey del sur dice, no tienes ningún profeta de parte de Dios.
Él sabía que todos esos profetas que estaban hablando no eran reales, porque lo que decían no era la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Acab, que era el rey del norte que estaba ahí? Le dice, hay uno acá que se llama Micaías, pero yo me cae mal. En pocas palabras eso fue lo que dijo. Porque todo lo que me dice son cosas que no me gustan. Y el rey del sur dice, pero no quiere escuchar la palabra de Dios antes de ir a la guerra. Mándalo a llamar. Y cuando Micaías llega, esta es una de mis historias favoritas, Micaías llega y le dice, rey, tú vas a ir bien, vas a ganar y no te preocupes. Y se siente el sarcasmo en Micaías, como que eso es lo que tú quieres escuchar, ¿no? Y le dice a Acab, ya dime qué es lo que dice Dios de verdad, y deja el sarcasmo. Y Micaías le dice, bueno, si quieres escuchar lo que Dios dice, vas a ir a la guerra y vas a morir. Y le dice a Acab, al rey del sur, ¿estás viendo? Todo lo que sabe decirme es cosas malas. Acab odiaba a Dios, por tanto odiaba al profeta que hablaba de parte de Dios, que era minoría, era uno versus un montón más. Pero el rey del sur amaba a Dios y prefería a ese uno sobre esos 400 que hablaban cosas supuestamente de parte de Dios, pero que no eran de Dios. Nuestra actitud debe ser buscar a Dios, escuchar su palabra, independientemente de si nos agrada o no, de si es dura o no, de si nos confronta con nuestro pecado o no. El pueblo de Dios anhela la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios anhela y espera la predicación de parte de Dios. Y valora esa predicación. El pueblo de Dios no se va a conformar, como el rey Acab, con esos 400 profetas que hablaban cosas que sonaban bonitas, pero que no eran de parte de Dios. Ese pueblo de Dios va a rechazar eso y va a buscar a quien le hable de verdad lo que dice la Biblia. Y la historia siguió así hasta el profeta Malaquías. Cuando Dios le habla a Malaquías, hay que entender un poco el contexto histórico. Israel, después de David, de Salomón y todos los reyes, se divide el reino norte y sur. El norte se dispersa y deja de existir como tal. El reino del sur sigue en pecado y se va para Babilonia. Y después que regresan de Babilonia, no venían tan bien y se apartaron de Dios nuevamente. Y Malaquías es el último profeta que habla, registrado en la Biblia, después que regresaron del exilio de Babilonia y que estaban de nuevo pecando. Y la palabra de Malaquías son duras. Y les dice, tienen que arrepentirse, Dios preferiría que se cerraran los templos a que continuaran como están. Esto no está bien lo que están haciendo. Pero después de Malaquías, vino un silencio de 400 años. No había profeta de parte de Dios. 4 o 5 generaciones pasaron. Hombre muere, viene su hijo y nada, su nieto y nada, su tataranieto, su bisnieto, su tataranieto y nada. Sin profeta de Dios. Y la razón por la que hay un silencio no era porque no había la palabra de Dios. Recuerden que ya estaba el Antiguo Testamento, estaba el Pentateuco por lo menos. Pero quienes estaban hablando de la palabra de Dios no era de parte de Dios. ¿Quiénes están hablando de parte de Dios? En ese tiempo fue que nacen la secta de los fariseos. Los fariseos no nacen cuando Jesús llega. Fue en ese tiempo que no había profeta, entonces dijeron, bueno, hay que hablar algo. Entonces vienen los saduceos y dicen, no, es esto. Los fariseos dicen, no, es esto. Y comenzaron a hablar supuestamente de parte de Dios, pero no era de parte de Dios. 400 años. Yo no puedo imaginarme 400 años cómo debe estar el mundo sin escuchar a alguien que hable verdad un poco de la Biblia. Hoy, gracias a Dios, no estamos así. Aunque pareciera, todavía gracias a Dios hay personas que siguen anunciando la verdad tal cual lo dice la Biblia. Pero para el mundo hubo 400 años en el que no hubo ningún profeta, ningún hombre que Dios eligiera para hablarle a su pueblo. Y eso era extraño, porque Dios, como habían visto, y el autor de Hebreos hace alusión al Antiguo Testamento, Dios habló de muchas maneras, hasta un burro usó en algún momento. Pero ahora pasan 400 años y Dios no habla. Y llega el momento de poner fin a ese silencio. Y dice el autor de Hebreos en el versículo 2 del capítulo 1, en estos últimos días, el autor de Hebreos no menciona el silencio, pero dice, en estos últimos días
nos ha hablado por su Hijo. Él rompió el silencio y todo el mundo esperando, bueno, ¿quién viene? Y lo rompe con su Hijo, con Dios mismo, haciéndose hombre. Ya no era otro Elías, como todavía los israelitas esperaban. No es Elías, Moisés. No, yo mismo, el yo soy, vino a romper ese silencio. Lucas capítulo 2. Lucas 2 narra el nacimiento de Jesús. Y cuando los pastores son anunciados del nacimiento, primero dice en el versículo 6 del capítulo 2, sucedió que mientras estaban ellos allí, María y José, se cumplieron los días de su alumbramiento, que estaban en la ciudad de David, en Belén, en el establo, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región, versículo 8, había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante la vigilia de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Mesías, el Señor. La razón por la que el autor de Hebreos no dice que Juan el Bautista es el que rompe el silencio, aunque Juan el Bautista habló primero que Jesús, es porque el autor de Hebreos entendía que el silencio no se rompió cuando Jesús empezó a predicar, que el silencio se rompió cuando Jesús nació. O sea que el llanto de Jesús rompió el silencio de parte de Dios. El nacimiento de cualquier bebé es una cosa espectacular. Por la gracia de Dios, yo tuve la oportunidad de estar presente en el nacimiento de mi hija. Y ese es otro tipo de esos silencios en el que no hay bulla, pero solamente hay una bulla que uno espera escuchar, y es el llanto del bebé. Y cuando ese llanto llega, la alegría que invade el ser es indescriptible. Un amigo me había dicho, Nelson, yo no te la puedo explicar, porque es algo que tú tienes que vivir, que hasta que tú no lo vivas tú no vas a saber qué es. Yo sabía que obviamente iba a ser emocionante, pero cuando llegó, lo entendí por completo. No se puede explicar. Y es una alegría grandísima porque es mi hija, está bien, por la gracia de Dios, estaba saludable. Ese llanto ha sido el único llanto que me ha alegrado la vida, porque el resto de los llantos de ella no son muy agradables. Pero ese llanto de ella fue más hermoso. El llanto de que nació, de que llegó. El llanto de Jesús, cuando nació, no era nada más, nació un bebé más, que de por sí ya es alegría. Ese llanto era el llanto de Dios encarnado. Por eso es que son los ángeles los que lo anuncian. Y con gloria y resplandor, y llegan y le dicen a los pastores, y el cielo se inunda de alegría. El silencio se rompió. Y no se rompió con otro Elías, que fue un gran hombre. No se rompió con un Jeremías, con Isaías, ni con Moisés, ni con Elías. No se rompió con Juan el Bautista. Se rompió con Jesús. Ese llanto rompió el silencio de parte de Dios. Y el pueblo de Dios se alegra cuando llega la revelación de parte de Dios. Los ángeles, sus servidores, se alegraron. Los mortales se gozaron. Pero ¿quiénes se gozaron? ¿Cuáles mortales? Los que son de Dios. Versículo 14 del capítulo 2 de Lucas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Como siempre, la palabra de Dios nunca ha sido alegría para todos, nunca. Siempre ha sido alegría para su pueblo, específicamente para su pueblo. Los que no son su pueblo no se alegran de la palabra de Dios.
Siempre ha sido así, siempre será así. Si anhelamos a Dios y amamos a Dios, nos alegraremos de que Él hable, de que Él se revele a nosotros. Ese Jesús no se quedó bebé, creció y habló el Evangelio. Y por eso es que el autor de Hebreos nos dice, y este es interesante porque Hebreos se cree que se escribió tal vez después o llegando a Apocalipsis, o inclusive después de un cristiano de segunda generación. Y él dice, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Y él lo deja todo ahí en el Hijo, como que, ¿y qué pasó con los apóstoles y Pablo y Pedro y los demás? Y es que no era contradicción, porque lo que Jesús predicó fue el Evangelio que ellos anunciaban. O sea, ellos no estaban dando revelación nueva. Los apóstoles estaban diciendo lo que Jesús explicó, lo que Jesús anunció. Y por eso es que en estos postreros días, no es que ahora somos los pastores los que hablamos de Dios, porque nosotros tampoco estamos hablando cosa nueva. La revelación está cerrada. Seguimos hablando lo revelado por el Hijo, lo que Jesús reveló. No hay necesidad de más revelación. Porque, y aquí es importante que tengamos cuidado, cuando alguien dice, yo tengo una palabra nueva para ti, tú estás diciendo que tú tienes una mejor palabra que la de Jesús. Y es imposible. Porque la última mejor palabra que fue dicha fue Jesús. Y nadie puede poner nada nuevo. El libro fue sellado, fue cerrado y nos toca entonces es anunciar lo que Él ya dijo. Lo hicieron sus apóstoles, lo hicieron los discípulos de los apóstoles, lo han hecho el resto de cristianos durante toda la historia y es lo que nos toca seguir haciendo nosotros hoy. No buscar palabra nueva. No hay palabra nueva. Es como que la vieja ya no sirve. La vieja es perfecta y suficiente. Es eterna, es perfecta. La palabra de Cristo no caduca. Eso suena bonito, como que tengo una revelación nueva para ti. Pero, ¿qué quieres decir? ¿Que hay algo más nuevo, algo más novedoso? Porque cuando anunciamos algo nuevo, en tecnología, por ejemplo, es como que esta tecnología supera la anterior. En cuanto a una ley, esta ley supera la anterior y eso debe ser como alegría. Pero si yo digo hay una palabra nueva es porque esta es mejor que la anterior. O tiene algo que no tenía la anterior y que tú necesitas escuchar. Pero no hay mejor palabra que la palabra de Cristo. Y por eso el autor de Hebreos dice, con Cristo tenemos la mejor y última revelación. Él vino a anunciar el Evangelio. Él es el Evangelio en persona que vino. ¿Qué mejor manera de romper ese silencio? Con el mismo Dios, llegando a la tierra, haciéndose hombre, para anunciarnos que hay esperanza, que hay posibilidad de ser salvos, si creemos en Él, si nos arrepentimos de sus pecados. Cuando empezó a predicar, ese era el mensaje, y ese es el mensaje todavía hoy. Arrepentíos y creed en el Evangelio, creed en el Hijo. Arrepentíos y creed, y hoy el mensaje es el mismo. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús. Es el mismo mensaje. Hoy necesitamos seguir estudiando su palabra, porque hoy ya no hay silencio en ese sentido. Tenemos la Biblia, y la Biblia nos sigue hablando de parte de Dios. Necesitamos escuchar a Dios a través de su palabra. Pedro lo dijo. La palabra profética más segura que tenemos es la revelación escrita de parte de Dios. Necesitamos ahora escuchar su palabra. Y precisamente ese ha sido el problema de la iglesia moderna y del mundo. Porque durante esos 400 años que no hubo profeta, surgieron sectas, fariseos, saduceos, que aunque tenían una buena intención, estaban alejados de lo que Dios quería. ¿Y qué ha sucedido cuando entonces el pueblo de Dios se aleja de la palabra de Dios? Lo mismo. Ya no son los fariseos y los saduceos, pero son iglesias que comienzan a enseñar cualquier clase de locura que sientan que tiene que ser moderna. Ayer veía un video que me mandaba un amigo que en Estados Unidos, como está el tema racial fuerte, había un pastor blanco y que en el púlpito subió un muchacho negro, lo sentó y él se arrodilló delante del muchacho para pedirle perdón por algo que nunca había hecho. O sea, todo por cosas racial, como que hay que hablar de este tema. Prédicas donde entonces hay que hablar de aceptar cosas que son pecados o simplemente entretenimiento. Vi un video que me compartían
donde el pastor básicamente lo que hizo fue un show de comedia. Eran chistes y chistes de Jesús y chistes hasta de mal gusto, que ni siquiera deberían contarse. Y si se dicen, no esperaría jamás que un cristiano los diga, sino una persona inconversa. Y fue dicho en un púlpito y toda la iglesia riéndose porque eso era chévere, según ellos. Hay una actitud como si estuviésemos en el silencio de los 400 años, cuando no hay razón por qué estar en silencio, porque Dios sigue hablando. El problema es que no estamos yendo al lugar donde lo podemos escuchar. Cuando Jesús llegó, había que ir físicamente a escucharlo. Había que ir a buscarlo. Los que no querían se iban. Y muchos se fueron. Pero hoy, el ir a Jesús es ir a su palabra. Es ir a lo revelado, escrito aquí. Y eso no significa nada más me quedo en los evangelios, sino en la palabra completa. Porque Jesús es Dios. Dios inspiró todo. Por eso no puedo desechar nada de su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es inspirada por Dios. Toda es su evangelio. Toda habla de Cristo. Toda la Biblia. Necesito ir a la palabra. No debo vivir en silencio como si no hubiera revelación de parte de Dios, porque Él ha hablado y nos sigue hablando aquí. El problema es que no queremos escucharlo y preferimos no abrirla, no estudiarla, o ir a donde alguien me hable de otra cosa que sea menos conflictiva o menos confrontativa, porque yo me quiero sentir bien, no quiero sentirme mal. Pero si amamos a Dios, preferiremos su palabra 1000 veces, la corrección 1000 veces, que las fábulas, que los cuentos fabulosos que pueda contar cualquier otra persona. Apocalipsis 5:5. Está Juan viendo la visión sobre los sellos y estaba triste porque dice en el versículo 2, vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces, uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha y de aquel que estaba sentado en el trono. En un sentido, se puede decir que hay un silencio de parte de Dios. Solamente en el sentido de que audiblemente no lo escuchamos. Se rompió con Dios siendo encarnado como un bebé llorando y terminó su voz audible presente aquí cuando ascendió al cielo. En ese sentido, hay un silencio. Pero ese silencio también se va a romper. Ese ya lleva más de 2000 años. Ojo, no hay silencio de parte de Dios, Dios sigue hablando, pero ese silencio sigue vigente. Pero también se va a romper. Y quien lo va a romper va a ser Él mismo de nuevo. Solo que ya no va a ser un llanto de un bebé, sino el rugido de un león. Y nosotros tenemos que amar esa venida. ¿Y quiénes se alegran con el rugido de un león? Nadie. Porque un rugido de un león da miedo. Por eso que es el rey de la selva, no porque sea más fuerte, porque da miedo ese rugido. Pero solamente hay una especie dentro de todos que se alegra del rugido del león. Y son los leoncillos, los otros leones, los hijos del león. Son los únicos que se alegran porque ese rugido significa salvación, significa protección y no destrucción. Cualquier otro animal, asustado porque ese león va a devorarlo. Pero los hijos del león se alegran.
Y puede que estén llorando como Juan. ¿Quién? ¿Cuándo? Pero la palabra nos recuerda que Él ya venció. Juan está diciendo, Él ya venció para abrir el libro y sus 7 sellos. Ese león no va a ganar, Él ya venció. Él ya está reinando y viene a buscar a sus leoncillos, a su pueblo. Y como siempre en la historia, con Noé, con Moisés, con Josué, es su pueblo el que se alegra. Y son los que no están con Él los que se asustan y se entristecen, y con mucha razón. Porque no es cualquier león el que viene. Es el Rey del universo el que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Todos los domingos lo leemos. Él jugará al mundo con justicia y con equidad. Va a ser justo, no va a ser malvado. Va a juzgar con justicia. Y nos está dando el tiempo para creer el mensaje que Él mismo anunció cuando vino. Que Él mismo anunció desde los profetas. Y que vino a concluirse con su llegada aquí a la tierra hace 2000 años. Hay palabra de Dios. El silencio se rompió. No tenemos por qué vivir como estaba el pueblo de Dios en esos 400 años. Hoy tenemos su palabra viva, tenemos su evangelio. Debemos ir a Él para creer, para ser salvos y para poder anunciarlo a los demás, para poder vivir de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos. Y cuando llegue ese otro rompimiento de silencio, podremos entonces alegrarnos. Y todas nuestras lágrimas serán enjugadas por el mismo león que vendrá a buscarnos y a destruir a los malvados. El Señor rompe el silencio y lo rompe Él mismo. Y para su pueblo eso es alegría. La pregunta ¿es alegría para ti hoy que Él haya roto ese silencio? ¿Es alegría para ti que su palabra esté disponible? ¿La valoras? ¿Eres como Acab, que no quería escuchar a los profetas de Dios? ¿O eres como el rey del sur, que sí quería escuchar a Dios hablar? Ya Él llegó, ya Él habló, ya su palabra está aquí. Nos toca a nosotros entonces confiar en Él y creer en Él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de escuchar, Señor, el evangelio y recordar cómo tú rompiste el silencio en un momento dado en la historia, y lo hiciste de la mejor manera. No mandaste, aunque podías hacerlo, pero preferiste no mandar a ningún otro hombre, sino tú mismo encarnarte y venir a hablarnos directamente. No tenías por qué hacerlo, y lo hiciste por amor. Y solamente podemos agradecerte por aquella grandiosa muestra de amor, de misericordia y de gracia. Y pedirte que nos ayudes a nunca olvidar eso, a recordar siempre lo que significó tu encarnación, ese nacimiento de ese niño hace más de 2000 años. Y que de la misma manera recordemos de que aunque audiblemente no te escuchamos hoy, tú nos sigues hablando a través de tu palabra. No tenemos excusa para no estar anuentes a lo que tú nos estás diciendo. Y tu palabra es eterna, nunca pasará, no importa los tiempos. Y ayúdanos también a anhelar ese otro rompimiento de silencio. Cuando tú mismo vuelvas a hacer escuchar tu voz audible en este mundo. Nosotros no debemos por qué asustarnos con eso. Debemos poder anhelarla, esa llegada. Debemos esperar con ansias escuchar tu voz audible, que aunque será poderosa, como lo menciona tu palabra, como trueno, con voz de ángel, trompeta, voz de trompeta, Padre, a los que son de tu pueblo se podrán alegrar. Gracias, Padre, por tus promesas que nos mantienen con esperanza y nos dan ánimo y vida. Amén.